Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Patricia Español, la directora del Festival Espiello. Estamos aquí ahora en un coloquio con varios de los directores seleccionados a sección de competición internacional. En primer lugar, daros la bienvenida a todos y agradeceros vuestra asistencia y también felicitaros por vuestros trabajos. Realmente este año recibimos más de 300 documentales y el jurado de preselección, que estuvo formado por más de 70 personas, lo tuvo realmente difícil y creo que la selección de este año 2022 es una selección muy potente y además con temas muy diferentes entre sí. Algunas caras ya son conocidas porque habéis repetido nuestro festival otros años. Con otros ya nos hemos conocido porque el festival ya lleva en marcha desde hace unos días y vuestros documentales ya se han proyectado y habéis podido venir a esta Voltaña. Otros lo vais a hacer en breve. Así que bienvenidos a todos los que estáis aquí cerca nuestro y los que estáis lejos, también los que nos escucháis por YouTube. Y bueno, pues también para esas personas que se acerquen al canal y a este coloquio, si es antes del 3 de abril, están a tiempo aún también de ver algunos de los documentales en la plataforma FES Home TV. Os animo también a que hagáis uso de ella. Y ya yo os voy a dejar con Ton Revilla, que es miembro del jurado de preselección y de la comisión permanente del festival, que es quien se va a encargar de moderar este coloquio, que sobre todo pues, es una conversación, una charla con todos vosotros para que nos expliquéis un poco pues, cómo han sido esos proyectos y también poner cosas en común, ¿no? Que yo creo que esto siempre es muy productivo. Y ya sin más os dejo con Ton. Pues muy buenas tardes a todos. Buena tarde, Arrasaldeón. Es una alegría poderos conocer a todos. Algunos ya los conocíamos en persona. Los que estéis en Voltaña, pues confío en estar mañana ahí también con vosotros. Como os ha comentado Patricia hace un momento, empezamos hace unos años a esta experiencia porque habíamos descubierto que uno de los intereses que tenían los directores era también conoceros y hablar entre vosotros, ya que estáis trabajando en un ámbito similar, aunque muchas veces no os conocéis. Por eso querría hacer quizá no hablo de una presentación, sino simplemente enumerar los que nos encontramos aquí y con qué obra concurrís a la sección concurso de Espiello en su 19ª edición. Tenemos a Domingo Moreno con La montaña enmascarada. Os voy repasando, os tengo aquí en mi vista, Aleix Gallardet con Camille Darreu. Hola. Ecay Martínez de Lizarduy con Errayac. Vamos a continuación, Celia Novis con Once Upon a Time. Once Upon a Place. Bueno, no, a todos me pasa. ¿En qué estaría pensando? Raúl Bueno con Reinas de Orango. Hola a todos. Vanessa Freixa y Pepe Camps. Hola. Malmolos. Y Mar con Raíces Perdidas. Buenas. Y aquí figuras como Pinancho, pero evidentemente eres David Vázquez con El último de Arganeo. Bueno, yo os pediría, si os parece bien, por este orden o por cualquier otro orden, que cada uno de vosotros dijese algunas palabras breves presentando su documental y que nos diera una base para después hacernos entre todos preguntas y comentar. Por ejemplo, empezamos con Domingo Moreno. Bueno, pues un placer compartir este momento con todos y de veros las caras, por lo menos. Bueno, este año hemos presentado un documental titulado La montaña enmascarada, que es un proyecto transfronterizo que recorre, digamos, es un viaje a ambas vertientes de los Pirineos, de toda la cordillera, al encuentro, digamos, de los carnavales rituales, de los carnavales rurales más interesantes, ¿no? Interesantes también en función de los compañeros de viaje que teníamos, ¿no? Que eran una serie de antropólogos con los que había trabajado mucho, con los que había hablado mucho sobre este universo carnavalesco antes de iniciar el viaje. Entonces, bueno, es el resultado de muchos años. Los carnavales coinciden en el tiempo, coinciden en las fechas festivas, digamos, en el calendario litúrgico. Y entonces hemos tenido que armarnos un poco de paciencia para poder documentar, para poder
elaborar ese viaje, que para mí es un viaje cinematográfico, como no podría ser de otra manera, además de antropológico, a esos rituales, digamos, de invierno, ¿no? de los Pirineos. Es un proyecto que ya viene de muy atrás, porque llevo muchos años trabajando sobre estos temas. También había organizado exposiciones que giraban en torno a la danza ritual, ya según qué imaginería festiva que podemos ver todavía en muchos lugares de España, y no solo de España, porque también me ha interesado cómo trascendía un poco todo esto fuera de la península, ¿no? Y bueno, pues eso, es un trabajo que tiene mucho que ver con trabajos anteriores, pero sí que aquí partíamos eso, de una idea ambiciosa, ¿no? de mostrar toda esa complejidad en cuanto a lenguas, representaciones distintas, lenguas y dialectos, ¿no? que hay en toda la cordillera, y que a veces son esenciales para entender el significado de algunas representaciones teatrales que aparecen en muchos carnavales, ¿no? Entonces, ese respeto no solo al hecho festivo, que tiene mucho de hecho social también, sino a toda esa cultura oral que hay detrás de los carnavales de montaña, en particular del Pirineo, y la visión que se tiene últimamente como una religión primitiva, una religión carnavalesca, de la que sobre todo hablan los antropólogos franceses, pero no solo franceses, también aquí en Aragón, Josefina Roma habla en estos términos, ¿no? del significado del carnaval, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, es un recorrido complejo y para mí apasionante, ¿no? Ha sido apasionante hacerlo y bueno, es un documental largo y que ha estado en muchos otros festivales de cine etnográfico, no solo de cine etnográfico, también de cine documental, de cine, vamos a decir, más convencional, y que esperamos eso, que se pueda seguir viendo y que finalmente se estrene en televisión, ¿no? Muy pronto lo vamos a estrenar en Zaragoza, en Espiello ha sido un estreno en Aragón, o sea que después de que se ha estrenado, preestrenado en Madrid y en otros sitios, y esperamos que se vea pronto también aquí en nuestra ciudad, ¿no? Gracias. Raúl Bueno, nos Sí. introduces en el ámbito africano, concretamente en Guinea-Bissau, una historia muy interesante y realmente prácticamente desconocida. ¿Podrías decir unas palabras sobre tu documental? Sí, nuestro documental es Reinas de Orango. Está centrado en la etnia Villagó, que es una etnia minoritaria de Guinea-Bissau y que tiene la particularidad, digamos, de que es una de las pocas sociedades matriarcales que quedan en el mundo, ¿no? O con un cierto tinte matriarcal, tampoco se puede considerar exclusivamente matriarcal, pero bueno, en el que la mujer tiene un peso muy importante en la sociedad. Es una etnia que está o ha estado durante siglos localizada en el entorno del archipiélago de las Islas Villagós, apartada del continente, con lo cual digamos que no ha tenido un aislamiento profundo, no ha estado en contacto con otro tipo de etnias de la zona, entonces esto ha hecho que durante siglos haya mantenido vivas sus tradiciones en el sentido de esta sociedad matriarcal, de las tradiciones animistas, ¿no? La religión animista que ha hecho que tenga un contacto muy estrecho y un respeto importante por la naturaleza. Allí hay cerca de un centenar de islas, de las cuales apenas 20 son habitadas porque el resto, muchas de ellas son consideradas sagradas y durante los procesos de los rituales de iniciación en los que van pasando fases etarias los hombres y las mujeres, ¿no? Pues este tipo de lugares, ¿no? Digamos que permanecen prohibidos, a veces son accesibles, ¿no? Conforme vaya. Entonces, la verdad que fue toda una experiencia el descubrir este sitio, ¿no? el descubrir las tradiciones. Es verdad que conforme hasta hace unas cuantas décadas se mantenía aquello pues como podía haber estado en el siglo XV, ¿no? Hace 500 años, y en las últimas décadas, pues bueno, ya un poco la cultura occidental se va metiendo, ¿no? El tema de las nuevas tecnologías pues también está haciendo que poco a poco vayan entrando otras religiones, vayan perdiendo las tradiciones, el peso a lo mejor o el tipo de tradiciones que tenía la mujer, como podía ser algo que nos llamaba mucha atención, que era la que pedía matrimonio al hombre, ¿no? La que mediante un ritual con un plato de arroz era la que digamos, le pedía la mano al hombre, ¿no? Es la dueña de la casa, es la que administra las cosechas y sobre todo es la que tiene, digamos,
la que lleva todo el tema religioso, ¿no? Porque allí hay como una conexión muy grande con lo que son los difuntos, ¿no? y los dioses, ¿no? Entonces las mujeres son las sacerdotisas, son las encargadas de, digamos, dar el visto bueno a cualquier cosa que se quiera hacer en la comunidad. Y en ese sentido también hasta el linaje, ¿no? Se transmite por vía materna. Entonces, bueno, nos pareció que aquello era una sociedad muy, muy diferente, ¿no? A la que podíamos estar encontrando en los sitios, y lo que quisimos un poco era pues dar una visión amable en ese sentido, ¿no? Un poco de lo que era la vida de esta gente, ¿no? Allí. Pues me parece curioso, competís en esta edición dos documentales sobre sociedades matrilineales. Sí. Sí, vamos, no conozco el otro, pero sí que he visto en el contenido, sí que había. Sí, pues yo conocía, por ejemplo, en México también debe haber algunas, sí, pero... Sí, nuestras amigas feministas están encantadas. Bueno, Vanessa, Freixa, Pepe Camps, ya nos conocimos la edición semana. No a los, tuvimos luego un animado debate entre osófilos y osófobos. Bueno, podéis hablar un poco sobre vuestro documental. Pues buenas a todas. Nuestro documental, la idea empieza a finales del 2017-18, cuando Vanessa y yo, por un encargo que teníamos que hacer unos audiovisuales, estábamos en la zona de l'Ariège. Y hablando, era un trabajo relacionado con pastores, ¿no? Y allí vemos la problemática, pero en primera persona, como el pastor de alta montaña se veía el oso cada día cuando salía de la cabaña, ¿no? Y entonces nosotros vivimos en el Pallars Sobirà, es zona osera. Aún no había estallado el boom el problema no estaba, empezaba a estar, ¿no? Se empezaban a ver pegatinas con el oso, la señal de prohibido con el oso. Se empezaba a ver todo el bullicio de la gente, de que el sector ramadero ya empezaba a estar muy en contra, ¿no? Y entonces nosotros empezamos a intentar averiguar qué es lo que pasaba, ¿no? Y bueno, el objetivo principal era explicar desde la voz del sector que está afectado principalmente, que es uno, que es el sector ramadero en extensivo. Y ahí empezamos. Y bueno, 2 años de grabación, más o menos. Sí, tiene temas relacionados como con Domingo, ¿no? Que también es un proyecto transfronterizo. Queríamos analizar el conflicto desde las dos vertientes, porque se acostumbra sobre todo desde la política a difundirlo o a explicarlo solo de un lado, cuando el oso no tiene fronteras y pasa de un lado al otro sistemáticamente y afectando mucho los rebaños. Lo que veíamos es que los trabajos principalmente que se hacían en el lado español de la problemática del oso tenían como un tinte, más una mirada desde el aspecto más de la conservación, y aunque había algunos que eran más o menos respetuosos con el sector ganadero, claramente el equilibrio de la balanza tiraba siempre respecto a la fauna salvaje, y veíamos que en este aspecto había como un trabajo a realizar, ¿no? Que era dar la voz al sector ganadero, pero al sector ganadero argumentado, ¿no? Al que lo puede explicar de una manera tranquila, pero con muchos argumentos evidentes de la afectación que tiene y sobre todo en diferentes territorios. Y lo que queríamos con todo ello era intentar explicarlo de la manera más objetiva posible, para intentar también generar la máxima empatía posible hacia este sector, hacia la situación, y básicamente tocar temas que son intrínsecos y que a veces no son tan evidentes para la mayoría, como eran estos procesos, ¿no?, de urbanización que tiene todo el territorio absolutamente. Lo que explicamos el otro día, ¿no?, en Espiello, ¿no?, de que nos hemos convertido casi sin darnos cuenta en una sociedad urbanizada, con mentalidad urbana, aunque estés en el último rincón del Pirineo, y esto era necesario explicarlo desde este punto de vista. También todas estas políticas que vienen impuestas por la administración en territorios rurales o despoblados,
aprovechándose justamente de esta poca población para imponer, ¿no?, lo que serían como deseos o políticas que están más asociados o más cercanas a una mentalidad urbana alejada de la actividad primaria y que a día de hoy son pues naturalmente bien recibidas y de hecho que se entienden como un deber, ¿no?, de la sociedad de restaurar determinadas situaciones que se encuentran como aparentemente desequilibradas, ¿no? Y era un poco dejar traslucir estos problemas de fondo que al final el oso es lo que decimos siempre, ¿no? Es la punta del iceberg para mostrar todo esto, pero también es como una metáfora de muchos otros conflictos que se llevan a cabo, que se producen en los territorios rurales y que tienen como un mismo marco de actuación, básicamente, ¿no? Por tanto, se habla de oso, pero se habla de muchísimas otras cosas que nos tienen que hacer pensar cómo son las relaciones campo-ciudad y sobre todo las relaciones de poder, en este caso de la administración, hacia la población local, ¿no? Y bien. Contentos con el resultado, sobre todo con los testimonios, digamos, que pudimos retratar y que se explicaban de maneras que la gente no estamos acostumbrados a oír muchas veces. Y ya está. Muy bien. Eymar, Ugreta Goyena, correcto. Contigo volvemos a África. Encontramos una nueva etnia con también una problemática muy común en toda esa zona donde se está produciendo una aculturación importantísima por el cambio de vida. Háblanos un poco de tu documental, por favor. Sí, yo me presento con el documental Raíces Perdidas, que va sobre el pueblo madí que está dividido entre norte de Uganda y Sudán del Sur. Y bueno, trata de... Simplemente escuchamos conversaciones, tanto grupales como individuales, que hablan sobre la pérdida cultural después de diferentes guerras, diferentes situaciones, ¿no? Y bueno, podría estar situado en cualquier lugar, porque al final está sucediendo eso en muchísimos sitios, pero nos colocamos allí porque bueno, un amigo y compañero, Aritz, fue a abrir una escuela de música y bueno, muchas veces desde aquí igual no vemos tan necesario, pues, ¿por qué una escuela de música, no? O ¿por qué no tirar por algo más básico o primario? Y cuesta entender por qué tienen que ayudar a llevar adelante algo más cultural o algo que ven como secundario. Y bueno, vimos que era necesario explicar cómo una cultura afecta en cualquier grupo humano, ¿no? En cualquier sociedad, y vimos necesario un poco explicar cómo sucede una pérdida después de todas las guerras, golpes de Estado y todo lo que había sucedido. Luego hay un giro, porque es un poco lo que nos pasó a nosotros. Fuimos con la idea occidental, una idea de aquí, una visión de aquí de hay que mantener las culturas y así, pero bueno, que también hay que evolucionar y ciertos cambios, sobre todo respecto a la mujer, ¿no? Entonces un poco esta tarde, bueno, noche veremos el documental y explicaremos ahí mejor, pero es un poco de lo que va el Raíces Perdidas. Bueno, le damos la bienvenida a Silvia Ventallol, también doctora. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muy bien. Seguimos adelante. Tenemos a continuación a Celia Novis. Celia Novis, saltamos pues mira, de Uganda a Nueva York. Háblanos un poco de Once Upon a Place. Sí, pues bueno, yo me presento con Once Upon a Place, que se traduciría como Érase un lugar. Y bueno, la idea surge cuando vivía en Nueva York, que yo llegué a Nueva York pues en febrero de 2013, con muchísimo frío. Me preguntaba cada día por qué no había escogido la primavera o el verano para aterrizar allí. Y en uno de esos días invernales, pues me paseaba por la 14 y bueno, me llamó la atención esa puerta roja que está en el cartel y me llamó muchísimo la atención porque todos los edificios de la 14 son como un poquito más serios, las compuertas grises, todo como mucho más sobrio. Y aquello que era, delante de mí estaba una puerta pues roja de esta pasión y luego encima tenía la bandera española y la bandera americana. Entonces me pregunté, esto seguramente es un restaurante, porque no tenía ubicado yo ningún lugar español allí, la verdad. Tenía ubicados Cervantes, la Hispanic Society y otras instituciones, pero no, digamos que ese lugar se me salía del mapa. Y suerte que entré
y tuve la gran suerte de cruzarme con Robert Sanfiz, que es el actual director ejecutivo del club, y me dijo que sí que era un restaurante, pero que en sí el edificio en sí mismo había sido y continuaba siendo un club, como una sociedad benéfica muy importante para lo que es la historia digamos, de la inmigración española, que durante más de 150 años ese lugar había sido, digamos, pues bueno, había servido de casa de acogida a todos los españoles que llegaban pues, con una mano delante, una mano detrás, a una Nueva York que no es la Nueva York de ahora, sino una Nueva York, pues imaginaos, ¿no? De hace 100 años o 150 años, que aquello era la absoluta jungla, y que sí que es verdad que a pesar de que hubo una gran marea de españoles, pues que realmente no se conocía tanto la historia, o sea, conocemos gracias a los libros, a las películas y a todo lo imaginario cultural y social, pues conocemos la historia de los italianos, de los irlandeses, de los judíos, de alemanes, todas esas comunidades que han poblado y han construido Nueva York, pero no sabíamos nada, realmente no sabemos nada digamos, de los españoles. Entonces, bueno, pues me dijo que aquel edificio había sido importante y yo le dije, bueno, le pregunté, ¿se ha hecho alguna cosa? ¿Tenéis queda algo? ¿Queda alguna, pues yo qué sé, alguna huella, alguna cosa? ¿Se ha hecho algún documental, algún libro y tal? No, tal. Dice, bueno, tenemos por ahí algunas cajas que si te interesa puedes venir algún día. Entonces, claro, yo ya había hecho un par de documentales anteriormente y me picó la curiosidad. Entonces empecé a abrir cajas y empezaron a salirme pues joyas que ellos tenían ahí encerradas, que no sabían qué hacer con ellas, que querían quitárselo de encima porque ocupaban espacio y eran digamos, un nido de polvo. Y bueno, pues lo que me encontré básicamente eran sobre todo cartas de membresía de todos los, bueno, pues los inmigrantes que llegaban de cualquier parte de España y bueno, pues que básicamente cada carta de membresía era como una historia de vida. Era no solo de dónde habían nacido, sino de qué estaban trabajando, dónde vivían, si se habían muerto, de qué se habían muerto, quién le había llevado las flores al cementerio. Bueno, una cosa, me quedé bastante alucinada al leer aquello y les dije, ¿por qué no donáis esto a un museo? En Nueva York hay varios museos dedicados a la inmigración. Digo, ¿por qué no lo donáis? Bueno, no me hicieron mucho caso, pero entonces les dije, vale, pues si no lo queréis donar, dejadme que haga alguna cosa, ¿no? Y la idea era, pues, hacer un corto documental. Pero claro, empecé a tirar del hilo, empecé a encontrar joyas también en ese edificio que tienen más de 150 años y dije, uy, esto no me da para un documental. Esto, de hecho, después de casi 7 años hasta que lo he acabado, por unas cosas y por otras, por la pandemia y por historias, podría hacer una serie, porque realmente hay muchísimo que contar de la inmigración española, no solo en la 14, sino en Nueva York y en Estados Unidos. Entonces lo que hice es básicamente, como la historia ya se me iba por muchos lugares y podía contar tanto, me centré en el edificio y quise que la historia la contara el edificio. O sea, es el edificio el que habla en primera persona, como si fuera una abuelita de 150 años, cuenta la historia como si la contara a sus nietos, y la cuenta como si fuera un diario, ¿no? Va pasando pues de década en década y digamos que resalta las cosas más importantes, porque realmente en estos últimos 150 años han pasado muchísimas cosas en España y muchísimas cosas en Nueva York. Entonces me venía genial para hablar de la historia digamos, de esa ciudad y de España a través de ese edificio, ¿no? Y el edificio que habla de su barrio, que es la 14, que durante los años 40, 50, 60 llegó a llamarse Little Spain. Bueno, o sea, digamos que ese edificio es el testigo vivo y único de Little Spain, de la pequeña España, y de sus subidas y bajadas, de su auge y su caída y el porqué y todo esto. Entonces, me gustaba muchísimo la idea de que el edificio hablara y que contara la historia en primera persona y contara, bueno, pues su vida, básicamente. Y actualmente hay que decir que está, digamos, como viviendo su segunda edad de oro, que ahora mismo si vais a Nueva York, pues encontraréis un edificio ya más reformado, un poquito más nuevo que lo que veis en la película. El restaurante está reformado y se sigue acogiendo a la gente, se siguen haciendo, bueno, pues digamos que lo que es el hall pues sigue acogiendo a artistas españoles para presentar una película, para hacer una exposición, para
para hacer un concierto, o sea que realmente sigue siendo una casa de acogida en otros términos, pero bueno, también hay muchas, lo que me gustaba de esta historia también es que hay muchas cosas que podemos probar y otras que no, hay mucho mito, mucha leyenda que no se puede probar. Por ejemplo, se habla y se cuenta que había un Sorolla o que Lorca y Dalí estuvieron allí. De hecho, que Lorca se hospedó allí en una de las habitaciones que acogía a los inmigrantes que estuvo allí, porque realmente la calle 14 era una de las arterias de los españoles allí. O sea, de hecho, se decía que tú podías hacer vida en la calle 14 sin aprender una palabra de inglés, que tú tenías tus restaurantes, por supuesto médicos, tenías asesoría legal, lugares para ir a comprar ropa, para comprar comida. O sea, había una tienda mítica que es la Casa Monet, donde podían encontrar desde azafrán a encurtidos, bacalao, anchoas, cosas de España. O sea, que podías hacer vida sin ningún tipo de problema, como pasaba en otros barrios, ¿no? En Chinatown, todo eso, pues se podían hacer vida sin aprender una palabra de inglés. Así que, bueno, estamos muy contentos porque por fin lo hemos podido acabar y ahora está empezando a ir a festivales. Venimos de ganar una biznaga de plata en Málaga hace menos de una semana, estamos súper felices. Y nada, y esperemos que al final acabe en alguna plataforma, una tele o lo que sea, pero vamos, estamos muy contentos de cómo la gente lo está recibiendo, la verdad. Pues enhorabuena, Celia, muy bien. Muchas gracias. Silvia Ventalló, el personaje de Celia es una casa que habla. Tus personajes están más bien calladitos, ¿verdad? Sí, la verdad es que están calladitos y también era una historia sin resolver y ocultada, ¿no? Como un poco el edificio como que pasabas por delante y que simplemente veías una puerta, ¿no? Y decías, ¿qué pasa aquí? Pero bueno, lo bueno que ha sido es que había cuadros. Había gente que aún tenía cuadros colgados de muertos. Yo no sé si aquí el resto sabe de qué va el documental, porque a lo mejor empiezo ya in media res, ¿no? El documental que yo he presentado lleva por título Mrs. Death y trata sobre la fotografía post-mortem, que se llevó a cabo sobre todo con los inicios de la fotografía a finales del XIX y prácticamente todo el siglo XX hasta ahora. Ahora con un uso residual, pero aún se utiliza. Y se hizo todo en la parte de Occidente, es propio y común hasta América del Norte, del Sur y toda Europa, prácticamente. Y bueno, y mira, fue estirando el hilo con un cuadro que me encontré aquí en Mallorca, que tenían colgado y era de alguien muerto. Y bueno, al principio, como era un tema pictórico, pues no todo el mundo podía hacerse un retrato de la persona que había muerto, etcétera, por lo tanto sí que quedaba muy relegado a familias nobles, etcétera. Después con la fotografía es un boom, porque nace la fotografía y se hace la foto del nacimiento, de la boda y del muerto. Y bueno, y lo encontré espectacular. Encontré que decía, ¿y esto cómo es posible que no se sepa, no se conozca? Incluso cuando se habla de ellos que se rechaza. Pero bueno, de una manera brutal, ¿no? Un miedo y además, ¡ay, qué desagradable y qué macabro! Y tú dices, ¿pero cómo es posible que digamos esto si la bisabuela de no sé quién tenía la foto en un cajón? ¿Sabes? Decía, no sé. Estas preguntas me hicieron pensar, tengo que entender. Y la respuesta es el documental, lo entendí y lo transmito. Y bueno, y es una historia de vida, de amor, de ternura, de duelo, de ritual y de humanidad absoluta. Muy bien, muchísimas gracias. David Vázquez, el último de Arganeo. Hace 4 días lo veíamos. Impresionante. Lo bien que lleva este chico el tema. Cuéntanoslo, por favor. Sí, la verdad es que es una joya en peligro de extinción. Eso es cierto. Pero bueno, yo antes de nada quería decir una cosa, 20 segundos, que estoy encantado de estar aquí. Es increíble estas historias todas y teníamos que hacer, pero ya, una plataforma a nivel estatal para exigirle a la 2 de Televisión Española que, por favor, emita estas cosas,
que yo estoy harto de ver a Hitler, a no sé qué, a no sé cuánto, todas las noches, todas las horas. Y deberíamos movernos ya, porque está bien. Está bien hacer estas cosas, pero después si nos quedan en un cajón cerradas, no vale para nada. Y bueno, dicho esto, yo me animo a meterme en esa historia. Si os animáis todos, yo contad conmigo. Y nada, el último de Arganeo pues es con el que llegamos a Espiello. Bueno, pues una vez más, que ya estuvimos en el año 2016, creo. Tenemos ahí el cartel ahí atrás, este de aquí, ese es de nuestro paso por Espiello, que no está puesto ahí por casualidad, ya va ahí desde el 2016. Y el último de Arganeo, nada, es un documental, pues nada, técnicamente una cosa muy sencilla, que he hecho con muy pocos medios, pero nada, Edilberto nos llamó la atención desde el principio. A raíz de este documental con el que estuvimos en Espiello, que es O Moredo, que es también del Entroido, de aquí de la Ribeira Sacra, en Chantada, en la provincia de Lugo, pues proyectándolo por ahí, pues nos hablaba mucho de Edilberto. Y entonces, bueno, yo tenía otros proyectos en cabeza, pero se metió la pandemia por el medio, había tiempo de sobra para todo, y entonces un día llamé a Edilberto y bueno, conectamos muy bien desde el minuto cero, estuvimos hablando horas y horas tendidas, él estaba arriba en el monte, no tenía prisa, yo metido en casa, tampoco tenía prisa, y entonces, bueno, pues empezamos ahí a tejer la historia y fuimos a grabar a finales de cuando termina la pandemia. Y entonces, nada, pues es un chico espectacular, un chaval de 23 años que, bueno, pues, deja de sus estudios de forestales en Ponferrada y quiere seguir a la tradición de su abuelo de ser pastor y renuncia a todo y, bueno, y se mete en esa vida y recuperando todas las tradiciones todas de la Cabrera Baja, recuperando en Arganeo, que es donde está él, pues todos los corrales que estaban abandonados, bueno, recuperando toda una forma de vivir y una historia que, bueno, a mí me pareció espectacular desde el principio, porque a su edad, ¿quién piensa en eso? Nadie. Edilberto, y punto. Yo creo que no hay otra persona en el mundo que a esa edad le importe absolutamente nada de eso, ¿no? Y entonces, bueno, nos pareció pues algo que no podría dejarlo pasar, ¿no? Y allá nos fuimos, fue una experiencia impresionante, ya solo vivir allí, bueno, pues unos días al principio, dormimos allí con él y ya solo eso, cuando llegamos después al primer pueblo que había y nos paramos en la gasolinera y nos pusimos allí a tomar una cerveza, todos dijimos lo mismo, bueno, aunque esto no salga nada, porque no sabíamos si iba a salir algo o no, pues ya solo la experiencia valió la pena, ¿no? Y bueno, y al final, pues poco a poco lo fuimos haciendo, no tuvo ningún apoyo económico. Después, cuando estaba hecho, pues el Instituto de Cultura de León se interesó por él. Pero bueno, el documental ya estaba hecho, o sea que al final estas cosas son cuestión de convicción, cuestión de ideologías, cuestión de demostrar al mundo cosas que pueden ayudar a cambiar el mundo. Y bueno, pues dentro de la humildad y del saber hacer de cada uno del equipo, pues lo llevamos adelante. Y ahí está, la verdad es que contentos con el resultado. El otro día lo presentamos en la tierra de Edilberto y ver a la gente emocionada y abrazando a Edilberto y tratándolo allí como un dios, para mí aquello fue enorme, ¿no? Es decir, joder, por fin pusimos a este chico donde tenía que estar, ¿no? Que es en un pedestal y no otra gente que está en un pedestal que había que chimpar el pedestal. Pero bueno, esas son otras historias. Perdona que no te había saludado, buenas tardes. Desde luego merece el pedestal porque decía que chicas no le faltaban, ahí arriba. Realmente, bueno, creo que ha salido una iniciativa realmente importante. Es la creación de esta plataforma para intentar, por favor, que las televisiones públicas asuman esa responsabilidad en dar publicidad al documental etnográfico, al documental que se está haciendo aquí, y que no se quede, como decía alguien, desgraciadamente, pues en un cajón, ¿no?
creo que tomando el nombre de mis compañeros de Espiello, estaríamos todos detrás vuestro. Bueno, tenemos a Ekain. Sí. Ekain Martínez de Izarduy, el Rinchi, el Rayak. Háblanos o grítalo. No lo sé hacer, imagínate. No lo sabes hacer, vaya por Dios. Pues tienes unas maestras magníficas. Os cuento un poco, no sé. Mi ópera prima, yo en principio no tengo nada que ver con el mundo audiovisual, ni yo soy maestro de niños pequeños, pero bueno, pues esto ha sido todo un viaje. Bueno, en su momento estudié antropología y siempre tuve interés, ¿no?, con estos aspectos culturales, ¿no?, y con estas representaciones culturales, ¿no? Y el Irrinchi es, bueno, ya lo veréis, se proyectará mañana, pero bueno, pues es un grito ancestral que aquí lo conocemos todos, pero que es muy antiguo a la vez, ¿no? Es un grito que hoy día yo creo que la mayoría de las personas lo relacionamos con momentos de alegría, de festejo y demás, pero bueno, mi experiencia, bueno, fue totalmente diferente. La cuestión es que hace 10 años, bueno, un amigo mío se suicidó y cuando llevábamos sus restos en el cementerio, su abuela le echó un irrinchi tremendo. Y bueno, y ese irrinchi se quedó, bueno, dentro de mí, ¿no? Y unos años más tarde, pero ya empecé con esta idea, empecé en el 2018 ya, pues hablando con mi mujer, que mi mujer sí es irrinchilari y que vendrá conmigo a Voltaña, con mis hijos también, pero bueno, a ver si se anima ella también a echar un irrinchi allí. Y bueno, y le comenté, y bueno, hablábamos sobre el irrinchi y demás, y bueno, yo siempre tenía esa necesidad de indagar, ¿no?, un poco, ¿no? Y para mi sorpresa, bueno, empecé a buscar y pensé que encontraría postdocumentales, que encontraría tesis doctorales, todo tipo de estudios, pero para mi sorpresa encontré un par de párrafos de una enciclopedia y poco más. Y bueno, y pues poco a poco pues hablé con algunos amigos y me dijeron, bueno, siendo un grito, pues ¿por qué no te animas a hacer un documental? Y bueno, pues ¿cómo se hace un documental? Pues escribe un guión. Escribí un guión, lo presenté en una productora y les gustó la idea y me dijeron, bueno, pues si consigues una parte de la financiación, pues nosotros a la aventura. Y conseguí una parte de la financiación y bueno, y al final puse bastante dinero yo también al final, pero bueno, al final ha sido pues un viaje, acabo en un documental precioso que ha ganado pues 24 premios, ni más ni menos, repartidos por todo el mundo. Y luego ha sido, pues no sé, es un viaje, ¿no? Porque claro, todos los actos en los que hacemos, pues la gente conecta con algo que es muy, 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 muy profundo, ¿no? Con un mundo emocional, con sentimientos muy, muy profundos que es que hay que verlo, no sé cómo explicarlo, es como si Rinchi, ¿no? No se puede, explica cosas y expresa cosas que no se pueden expresar de otra manera, ¿no? Solo a través de un Rinchi, ¿no? Y eso pues está teniendo un recorrido, ¿qué os voy a decir? Yo es que estoy sorprendido. Que yo pues, enseñaba a leer y a escribir a críos y de repente pues se me ha abierto un mundo aquí, ¿no? En un mundo audiovisual, ¿no? Y bueno, feliz de poder estar con vosotros allí y de compartir. Pues estupendo. Todos los viejos de Espiello recordamos el irrinchi estremecedor de una chica vasca tocando en una orquesta, el momento en que deja el violín y lanza un irrinchi y deja a todo el mundo absolutamente descolocado. Realmente fue impresionante también. Muy bien, Aleix Galladet, contigo volvemos al Pallasso Virá, la comarca especialmente querida por mí, que conozco bastante, salvo a Arreu, que Arreu evidentemente no había subido. ¿Qué nos puedes contar? Pues
Pues Arreu, claro, no era fácil de subir porque un pueblo arriba en la montaña y no había manera más que un camino de animales y la gente que vivía pues hasta el año 80, que fue la última persona que vivió, pues habían de subir a pie, cargados con todo lo que eso implica. Entonces, Camí d'Arreu, yo ya tenía una especial predilección por los pueblos deshabitados y hubo un tiempo en que me dediqué a visitar todos los pueblos deshabitados que había por estas montañas y había ido a Arreu. Y cosas de la vida, al cabo de más de 20 años, pues volví a Arreu y lo encontré pues absolutamente destrozado, desvalijado, daba una pena terrible. Y entonces aquello que reaccionas y dices, yo tengo que hacer algo, esto no puede ser, lo tenemos que denunciar, ¿no? Y fui a ver a un amigo mío y le dije, oye, mira que hemos ido de excursión a Arreu y me he encontrado con esto, habéis arreglado la iglesia, una iglesia muy bonita, la Mare de Déu de les Neus, que está poco arriba, y el pueblo está que se cae, ¿no? Y me dijo, bueno, pues sí, pues bueno, podemos hacer algo. Además, me parece que ahora están moviendo para poder hacer la carretera. Y dije, bueno, voy a hablar hay una persona mayor que vive aquí en el pueblo, en el valle, y si quieres ir a verla, bueno, y fui a verla. Entonces me encontré en que bueno, esa señora me contó pues todo, un poco por encima todo el drama de cuando lo tuvieron que abandonar y que ahora mismo en este momento tenían la esperanza de que se iba a construir una carretera. Claro, entonces yo me encontré que era una historia que empezaba hace 200 años, porque además el pueblo tiene, para no alargarme, una luz lo aplastó, hubo un drama terrible, el pueblo se tuvo que trasladar, etc. Pues esa historia que empezó en el año 81, por decirlo de alguna manera, cuando se abandonaba, o justo antes sobre los años 70, en que los intentos por hacer una carretera y el conflicto que ocasionó eso entre los vecinos, pues creó un drama y un conflicto terrible, pues de alguna manera ahora, después de 40 años, pues podíamos tener un presente y podíamos contar, si encontrábamos en los testimonios, pues una historia que me parecía muy interesante. Y los testimonios los encontramos en testimonios buenísimos, gente que tenían el pueblo aún en el recuerdo y que ahora estaban ilusionados por esta esperanza de que el pueblo se iba a volver a construir. Bueno, el caso es que me pareció que ahí se podía tirar del hilo y podíamos documentar la historia reciente de este pueblo. El caso es que cuando empecé a rodar, pues yo pedí ayuda, yo vivo en el Pirineo también y aquí, pues naturalmente para encontrar a alguien que te ayude pues eso, en llevar los trastos, bueno, todas esas cosas que nosotros sabemos, ¿no? Pues puse un anuncio y un chico me contestó y me dijo, vale, pues vale, acepto tu propuesta. Y cuando fuimos el primer día, pues me contó que él había vivido allá y que él había vivido con otras 2 personas más. Y bueno, y entonces apareció otra visión sobre el pueblo, ¿no? Y eso me animó muchísimo, ¿no? Porque esto me llevó a uno de los testimonios, que es una mujer que con 22 años subió con 2 compañeros
pero los hombres abandonaron y ella se quiso quedar. Y se quedó viviendo 2 años sola, luchando por revivir aquel pueblo, por seguir viviendo en aquel pueblo, y sufrió muchas presiones. Hay un drama en este documental. El documental no habla de buenos ni malos, pero sí escucha las razones, ¿no? Y esas razones que nos conducen un poco a la fragilidad del ser humano, ¿no? Que uno hace lo que puede y los finales nunca están escritos, ¿no? Y esa es la historia de Camille Darreu, que bueno, que en cuanto a su tratamiento, pues es un documental, digamos, que pretende hacer reflexionar, ¿no? Sobre cómo hacemos las cosas, ¿no? Y lo débiles que es el ser humano cuando se enfrenta a este tipo de problemas. Y eso es más o menos... ¿Alguna de esas personas es el que ha vuelto a vivir ahora Darreu recientemente? Sí. Eso hizo que este chico que vino a ayudarme, pues volviera al pueblo, se volvió a impresionar tanto que dijo: yo voy a ver si me puedo quedar aquí, puedo comprar una casa, y la compró. Y fue a Francia, porque eran una gente que habían emigrado durante la guerra civil, fue a Francia, habló con ellos y compró la casa. Y ahora está viviendo allá. Él se maneja bien con la madera y con todos los trastos, y bueno, se está arreglando la casa, y de hecho pues pues el pueblo ha tomado vida, ¿no? La carretera es un desastre, no hay carretera, es una pista muy mal hecha, y la pobre gente no ha conseguido que aún tengamos realmente una carretera que se pueda acceder, pero bueno, se puede subir a pie, y porque no está muy lejos del valle, no está muy lejos, y bueno, creo que el documental ha tenido una repercusión social importante. Pues invitamos a venir a Sobrarbe, donde el problema lo tenemos bastante presente, no nos es ajeno en lo absoluto. No, ¿verdad? Bueno, muy bien a todos. Os quería recordar que el lema de esa edición de Espiello era "a contracorriente". Entonces, bueno, algunos de vuestros documentales realmente pueden definirse como a contracorriente, ya que representan pues realidades que están en vías de desaparición o que están en una situación de fragilidad. En otros casos no, hay tradiciones que se conservan muy bien. Ahora, vuestro trabajo de documentalistas puede considerarse en cierto modo contracorriente, y es lo que comentábamos antes, su dificultad para acceder a los grandes medios de comunicación. Querría que comentarais más o menos sobre este tema. ¿Qué futuro veis a la actividad del documentalismo, el documental antropológico, etnográfico? ¿Cuáles son las mayores dificultades que detectáis, aparte evidentemente de la económica, que todos lo sabemos siempre? No sé, ¿cualquiera de vosotros quiere tomar la palabra? Bueno, yo creo que no hay que olvidar que estamos en un festival de cine, ¿no? De cine etnográfico, pero en un festival de cine. Y que para mí es muy importante la figura del cineasta. La figura del cineasta y la mirada singular del cineasta. Yo creo que desde luego que yo sí que he tenido experiencias con televisión española y con televisiones autonómicas en coproducción, pero creo que es importante que se reconozca la figura del cineasta independiente, del productor independiente, ¿no? Y ya solo ese hecho ya me parece ir un poco contracorriente, la verdad. Sobre todo, como digo, si lo que aporta es una mirada singular sobre un tema, ¿no? Yo creo que eso, que hay que reivindicar un poco al cineasta, ¿no? Que están muy bien los contenidos y desde luego que a veces uno se sorprende de las primeras obras y todos hemos pasado por eso también, pero me parece importante que se reivindique al productor independiente, al cineasta independiente, que realmente lucha día a día por mantenerse, por conseguir que sus obras
se vean, se muevan por festivales, sean reconocidas y eso ya me parece casi, como digo, ir un poco contra la corriente tal y como a veces está en las televisiones y demás, ¿no? Esto me recuerda a mis tiempos de juventud en los cineforos, cuando se hablaba del fondo y la forma. Es cierto que todos vosotros tocáis temas de un especial interés, pero también es importante, y creo que vosotros lo habéis logrado todos vosotros, que vuestra obra sea una obra bella, una obra con un contenido, una riqueza cinematográfica, que utilicéis correctamente estos recursos que están a vuestro alcance. Supongo que tendréis algunas cosas más que decir al respecto. Estaba hablando, por ejemplo, hay documentales realizados en países extranjeros y además en países con un nivel de desarrollo inferior. Supongo que los que habéis estado trabajando, pues que vosotros que habéis trabajado en África, tendréis muchas anécdotas que contar al respecto, muchas experiencias. En fin, los que hemos estado en África, aunque sea de turista, ya conocemos el tipo de dificultades que podéis encontrar y las que encuentran, por supuesto, sus propios habitantes. ¿Os ha resultado especialmente complicado trabajar en estos ambientes? No sé, podéis hablar, pues, Aymar o... Sí, yo realmente no... Disculpa, perdona una cosa. Antes de cortar a nadie, Sí. quería comentaros que, como os he dicho antes, que me tengo que ir. Sí, claro, por Siento favor. mucho tener que abandonar la charla ahora, la verdad, os escucharé luego, pero tenía una cita ya cerrada. Y que es un placer haber estado este ratito con vosotros y con vosotras y nada, que luego os escucho. Acabo de escuchar toda la entrevista a todos los que estáis aquí. Me parece muy interesante todos vuestros trabajos y ha sido un placer estar con todos vosotros, ¿vale? Celia, yo quería comentarte que estuve muchas noches de sábado en el baile de la Casa de España, en Nueva York, en la 14, y que comí muchos platos de lentejas, que no era tan fácil comer lentejas en Nueva York, en ese restaurante, hace muchos años, cuando todavía no se había restaurado, que supongo que ahora será otra cosa, ¿no? Sí, y que es inolvidable para mí ese lugar. Todo el mundo que ha pasado. No sé si se refiere a la Nacional o porque es que había un sitio enfrente de la Nacional que también se llamaba, que era la Casa de España. No, la Nacional. La Nacional, sí, vale, perfecto. Sí. Todo el mundo que pisa ese lugar íbamos un grupo de españoles los sábados de vez en cuando, ¿no? Sí. Y había un baile con un suelo de madera, me acuerdo, una sala grande. Sí. Arriba. Bueno, pues nada, pues me alegro de que haya disfrutado de ese lugar y espero que todos vosotros podáis conocerlo algún día. Y la gente que nos está viendo, claro que sí. Un abrazo a todos. Gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós. Sí, lo que te voy a comentar, Antonio. Yo, por ejemplo, en nuestra situación, en nuestro caso, por el hecho de estar rodando, digamos, en un país con menos desarrollo, a lo mejor que los europeos, no ha supuesto un especial problema. A lo mejor alguna dificultad logística más que puedas tener aquí, pero al final yo creo que cada documental tiene complicaciones en un sentido o en otro, ¿no? Entonces, yo creo que eso, el que sea un escenario u otro, no te condiciona tanto, ¿no? Como a lo mejor la propia historia, la forma de contarla, porque siempre el resto de cosas más o menos las puedes solventar de una manera u otra, ¿no? Si son problemas técnicos o cuestión de llevar algo que porque no lo tienes a mano en ese momento, tienes que... ¿no? Al final te puede costar un poco más la producción, porque no es lo mismo a lo mejor en un sitio en el que hay mejores comunicaciones o lugares, residencias, cosas así, ¿no? Pero yo por lo menos en mi caso, pero claro, entiendo que también África es muy grande y que dependiendo de la zona, pues hay peculiaridades, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, bueno, sí que a veces notas cierta desconfianza, ¿no? Hacia los occidentales, seguramente merecidamente, pero bueno, en África y cuando estuvimos rodando en Perú también Cuerdas, que también se expuso en Estrella, también nos pasaba lo mismo. Pero bueno, en las dos ocasiones hemos tenido a alguien viviendo ahí, alguien local, y eso nos ha abierto muchísimas puertas, ¿no? Y luego, en Raíces Perdidas, sí que vamos a un campamento de refugiados y es verdad que mucha gente pues igual no quiere aparecer en esa situación
En ese sentido costó un poco buscar a los protagonistas, pero bueno, pudimos hacerlo y... Con la situación de Sudán del Sur sería muy complejo el tema, sí, sí. No sé, con cada uno de vosotros, es que después de ver vuestras obras hay tantas cosas que preguntaros. Silvia, no sé si has visto nuestro catálogo en el que debajo de tu documental figura una mención que yo creo que es la primera vez que la veo en Espiello, que es recomendada a mayores de 13 años. Bueno, eso explica mucho sobre nuestra actitud ante la muerte, ¿no? Yo recordaba, esta mañana hablando del tema, que recordaba perfectamente aquellos entierros infantiles con los amiguitos llevando la cinta del ataúd blanco. Y eso parece que queremos ocultarlo también a nuestros niños, ¿no? ¿Qué opinas del tema? O sea, visibilizas un poco la muerte, ¿no? Sí, a ver, pero bueno, 13, si han puesto 13 años está bien. Yo tengo una hija de 13, tengo una hija de 8, me sentaría con la de 13 a verlo y a hablarlo con ella. Con la de 8 no, porque está en otra, simplemente porque está totalmente en otra y ya llegará. O sea que me parece bien, como recomendado para adolescentes ya que ya empiezan a entrar en el mundo de la psicología, ¿no? De cuestionarse muchas cosas. Pero bueno, sí, aquí está el gran tema y el gran tabú con el que me he encontrado. No os podéis imaginar, me ha costado mucho hacerlo. He tenido, porque claro, aparecen testimonios que me fue difícil conseguir. Nunca me había enfrentado como documentalista a un tema tan duro, porque lo hemos hecho duro, pero para conseguir testimonios, yo reconozco que tuve 2 noches en vela porque alguien me amenazó de repente que se iba atrás todo, que no. Y yo, claro, ya me ves implorando, diciendo es que no puedo permitirme que no participes. Sudé la tinta gorda. Después me acuerdo que otro fotógrafo de Nueva York que me pasó fotografías, o sea, no os podéis imaginar, quiero ver el trozo en el que sale, qué se dice, por qué has dicho esto, qué dice el anterior personaje, o sea, a este nivel. Y muchas veces pensé, ¿dónde me he metido? ¿Dónde me he metido? ¿No? Porque me acuerdo que hice una exposición sobre dibujos de niños maltratados por diferentes motivos, temas de abuso sexual, negligencia y tal, y ya con la exposición, unos amigos míos habían hecho el documental y me dijeron, venga, lleva la exposición tú, y ya toqué un tema muy durísimo, horroroso, y pensé, wow, hablar con las víctimas y tal, pero este tema, os lo juro, o sea, algo que era súper natural y que la gente pagaba por ello y los fotógrafos anunciaban en la prensa para decir, mira, pues vengo antes y vengo con rapidez y cuesta un poco más. Y con el soporte para que no se mueva, ¿no? Totalmente, y además, mira, no sé, y después de repente, o sea, me veo la gente que tiene fotos en su casa, muerta de vergüenza, porque no, yo esto ni le enseño. Otra gente que sí, pero bueno, ¿qué vas a decir? ¿Qué vas a hacer? O sea, mucho miedo, realmente, de decir, en un momento dado decir, no lo hago, no sale adelante. Y también esto, decir, nunca más me vuelvo a meter con tema foto, ¿no? Porque trabajar con foto, no sé si lo habéis hecho alguno, pero te vas a los archivos, te cobran por todos lados, que también es como una incongruencia, ¿no? Pagamos impuestos públicos, mantenemos... son funcionarios, técnicos pagados por el Estado con oposiciones y tal, y después para acceder a los archivos, toda una parafernalia que dices, pero si esto es para hacer una obra artística, o sea, no, ya ves el ánimo de lucro, es que podemos reír, ¿no? Y también, o sea, el tema de derecho de fotografía, es complicadísimo. Y más cuando es un tema muy íntimo y muy tabú todavía. Después, bueno, se crea la magia y tengo diferentes casuísticas, diferentes testimonios, una familia actual que muestra fotos hechas actuales, una hija con su madre mayor que siempre tuvo esa foto presente. De repente tengo diferentes personajes y un artista en Nueva York que hace más foto es Andrés Serrano, no sé si lo conocéis, pero bueno, es un pope de los años 80 sobre todo.
sigue estando activo, pero bueno, muy conocido, muy reconocido. Y también me abrió su casa y me abrió sus fotos y tal. Que al final conseguí el, el compendio. Pero bueno, lo he pasado mal, ¿eh? Reconozco que... No, ha sido muy a contracorriente. Sí, aquí me metí a nadar contra corriente. Y ya no solo con los personajes que podía encontrar o no, con la gente, cuando le decías, ay, ¿qué haces? Es que estoy haciendo este tema. ¿Cómo? Y de repente, ¿pero por qué? Ay, qué desagradable, ¿no? Qué asqueroso. Y qué ganas tienes, ¿no? De meterte en esto. O sea, realmente a veces incluso depende de la persona, ya ni le decía lo que hacía. O sea, a este nivel. y yo digo, Dios, por eso, o sea, todo lo que también ha recibido muchas elecciones, ya tengo premios y la verdad que los agradezco muchísimo porque es esto, cuando una tarea te ha costado tanto decidirlo, etcétera, y que después te lo premien y lo quieran visionar, etcétera, pues es una pasada. Es una pasada. Es cuando dices, ostras, tenía sentido, no estaba tan equivocada. Perfecto. Es que el año pasado vi una exposición de daguerrotipos y había bastantes post-mortem, evidentemente. Seguro. Y comentaban, bueno, en aquella época con las exposiciones de las cámaras, dice, es fácil detectar al difunto porque el único que no estaba huido. Claro, claro. Claro que sí. No, si era lo más común, y hay fotos, bueno, hay fotos, algunas peores, que dices, mira, pues se le sacaron mal, pero normalmente, jolín, son fotos además con toda una decoración que les envuelve, no son fotos pensadas, ¿no? De alguna manera, pues un poco artísticas, y dices, Dios mío. Todos son posados. No, son manipuladas, Se intenta sacar lo mejor de ahí. Pero bueno, eso al final es curioso, ¿no? Lo que sobre todo, lo que a mí más me atrae es el discurso que se genera detrás y actual en torno a esas fotos, ¿no? Y cómo las vemos. Esto es lo mejor, donde sacas el... Es un tema que no ha dejado a nadie indiferente. No, bueno, hablando de temas no indiferentes, Vanessa y Pepe, el vuestro, ya visteis en Portaña que también se suscitaron bastantes comentarios. Y había un tema, evidentemente, temas que estaban bajo subyúdice, no os quería preguntar sobre el tema del envenenamiento del oso, pero entre estas actuaciones y el ciudadano francés de la Boina Grande, ¿creéis que realmente puede llegarse a situaciones de violencia como las que están? Sí, claro. Sí, claro, naturalmente. Sí. Sí, una cosa, quiero hacer un paréntesis con lo que decía Silvia, que nosotros también nos encontramos como oposición con lo que hacíamos porque planteábamos el no al oso. Y a día de hoy parece que es una cosa que no se puede decir. Y nosotros, para financiar una parte del documental, lo hicimos a través de un micromecenazgo, y cuando queríamos que nos diesen un poco de difusión en los medios o incluso cuando promovíamos el micromecenazgo, nos encontrábamos con esta oposición fuerte respecto a que era un mal título. Pero nosotros siempre explicábamos que lo que queríamos explicar era el porqué de el no al oso, por qué había esta posición, ¿no? Lo digo porque también nos hemos sentido muchas veces que hacíamos una cosa que no era muy correcta, ¿no? Y que incluso a veces cuando hemos tenido que ir a intentar convencer a la televisión para que pudiesen también emitir, tampoco ha gustado que esté, aunque nosotros siempre decimos que lo hacemos de hecho con objetividad, que nos posicionemos desde un punto de vista, ¿no? Y esto también ha sido un muro para franquear, digamos, que no es fácil por lo que os explicaba justamente antes, porque tenemos una mentalidad muy urbana y todo lo que se escapa de lo que conocemos es difícil de comprender, y aquí un poco la tarea era visibilizar y explicarlos con muchos argumentos para que todo el mundo llegara a entender esta posición, ¿no? Que creo que en la mayoría de los casos, cuando la gente ve el documental, lo conseguimos, de hecho, ¿no? Porque es que es muy comprensible. Y vinculado a lo de la violencia, sí, y se va a incrementar naturalmente, sí, claro, porque es que cuando se intenta establecer un diálogo entre las dos partes y hay una parte que sistemáticamente está obviando la posición y la opinión de un colectivo en concreto, al final lo que aparecen
por parte de algunas personas, porque esto no es mayoritario, delante de esta impotencia es actuar con violencia. Y esto es naturalmente, si no se trabaja, si no se acompaña, si no se escucha, si no se hace con el tiempo necesario, pues es lo que está pasando con el lobo, con el oso, y esto va a ir a más, sí, sí, claro. Ahí quizás se detecta un fallo en nuestras instituciones democráticas. Estamos hablando de un país dictatorial, ¿no? Estamos hablando de un país donde esas cosas tendrían que hablarse de otra forma. Claro, claro. Ay, señor, es complejo el tema así. Aquí en tu caso, el que va contracorriente es el personaje este. Es realmente interesante. Como este hombre, pues, ha elegido un camino que pocas personas de su edad están dispuestos a seguir. ¿Qué nos puedes decir de eso? Sí, bueno, eso la verdad es que es algo difícil de encontrar. Pero bueno, en ese caso yo por ejemplo, hablando de cómo, por qué hacemos esto, cómo hacemos esto, los problemas que nos encontramos y tal, bueno, yo me dedico al audiovisual, lógicamente, vivo del audiovisual, pero del audiovisual de hacer vídeos para empresa, incluso hago alguna boda, hago todo tipo de audiovisual. El documental es el que me mantiene vivo, ¿no? Y el que me levanta todas las mañanas pues con una ilusión renovada, ¿no? Y entonces, bueno, yo soy un enamorado de esto y yo la verdad es que grabar el último de Arganeo pues fue un esfuerzo muy grande porque, bueno, pues tuvimos que llevar la comida, tuvimos que echar mano del burro de Dilberto que nos llevó todo por las montañas y, bueno, fue complicado. Y todo esto lo hicimos sin ninguna planificación de dinero. O sea, yo, amigos del audiovisual, que nos dedicamos todos, nos gustó la historia y allá vamos. Y entonces, bueno, es un poco de amor al arte, digamos. Que después, una vez que tienes todo hecho, pues ahí sí que, bueno, pues yo visito a diferentes administraciones, a empresas que puede interesarle este proyecto. Y más que nada es para, bueno, pues para cubrir gastos y para no perder dinero, porque al fin y al cabo, pues inviertes mucho tiempo, ya no solo en la grabación. Nosotros en el caso del último de Arganeo, pues fuimos a grabar, pues mira, fuimos a grabar 3 o 4 días al principio, estuvimos con él, después queríamos imágenes lloviendo y volvimos un día lloviendo, que eso fue, casi nos matamos para llegar allí. Son preciosas esas imágenes, por cierto. Pero ahí casi nos matamos, porque tuvimos que subir en todo terreno y después no se daba andado, resbalábamos, bueno, un desastre, un desastre. Después volvimos a grabar el entroido, después volvimos a grabar su casa a Silván, volvimos a grabarlo a él solo sonido, porque canta, que es una maravilla. O sea, fueron muchos viajes a Pombriego, un siniestro total de coche contra un corzo en un viaje, una multa de 200 y pico euros en un radar, bueno. Todas las dificultades del mundo, vamos. Y empezamos a sumar todo eso, es que no sales de casa, ¿no? Pero bueno, pues nada, nosotros tiramos para adelante y nos mueven las historias y tenemos que llegar al final. Al final ya es un compromiso con la gente, ¿no? Porque yo también hago algo de ficción, de cortometrajes de ficción, pero a mí me gusta más el documental porque, bueno, pues lo vives, son historias reales y al final adquieres ahí un compromiso pues muy fuerte con la gente, ¿no? Y eso ya yo creo que es una energía suficiente como para no dejar nunca un proyecto de lado. Entonces, bueno, pues tiras para adelante y máximo cuando, bueno, es el último de Arganeo, pues es una historia de un chico joven, porque el último que hicimos pues era todo al revés, era el último superviviente de la Revolución de Asturias, que se murió con 104 años en el mes de junio. Y entonces, bueno, pues pasamos de un lado a otro, de algo que ya es historia a un chico que puede hacer historia, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso la verdad es que a mí me dio muchísimas ganas de, incluso fuimos a grabar en plena pandemia, lo llamamos a él y dijimos, mira que nosotros podemos llevar el virus, él no lo tenía. Y entonces, nos dijo que sin problema, que se arriesgaba, que le apetecía hacer la historia y se arriesgaba. Y nosotros encantados, ostras, fuimos por allí 5 días en pleno monte, bueno, maravilloso. Y eso que yo soy de rural, o sea, yo vivo en el monte,
no es que fuera un sitio tanto, no cambié a un sitio distinto. Yo soy una persona del rural, tengo una bodega, trabajo en la viña, o sea, vivo con las manos en la tierra. Pero bueno, que sí. Y después lo que se hablaba antes del tema de imágenes de archivo y tal, eso es dificilísimo. Nosotros hicimos un documental que se llama Solagados, sobre pueblos inundados por el embalse de Belesar, aquí en Chantada, que 50 años después se vieron las casas Y bueno, hicimos un corte de 30 segundos de Franco inaugurando la presa y nos querían 3.200 euros por 30 segundos. 30 segundos de Franco, además. 3.200 euros. Que al final, pues, bueno, pues como funciona este país, que tuvimos un amigo en Televisión Española y nos lo consiguió por 200. O sea que aún es peor la historia, ¿no? Al final todo se compra y todo se regatea con dinero. Es triste, pero bueno, yo creo que al final, bueno, está bien no perder pasta y estaría guay poder vivir de esto, pero bueno, yo en mi caso es muy difícil, vamos, no encuentro la fórmula de vivir de esto. Oye, nos ha llamado la atención que, porque en esta zona de haber lobos, ¿no? Y sin embargo el tema no ocupa un papel importante, ¿no? Lo tienen ya asumido. Sí, no, hay lobos y se habló del tema, pero bueno, yo creo que hay otros documentales para hablar del lobo. Yo no quería hablar del lobo, quería hablar de Edilberto. Y entonces, bueno, no quería distraer la atención con el lobo. Sí que hablamos del lobo, hay 4 horas y media de entrevista con Edilberto. Yo creo que puede haber 3 documentales de Edilberto. Pero bueno, queríamos hablar de Edilberto porque es único y era una pena, ¿no? Incluso, bueno, yo después cuando él no lo vio, hicimos un preestreno aquí en Chantada, en Lugo, y vino él, que bueno, hizo un esfuerzo enorme para venir, y no lo viera, y yo estaba un poco temblando, y dije, hostia, a ver qué piensa a ver si no me da unas hostias, y yo qué sé. Pero no, terminó y se abrazó a mí y me dio muchísimas gracias, que le quedaba ahí un recuerdo enorme y tal, y bueno, yo qué sé, yo soy así de sencillo y dije, bueno, pues mira, misión cumplida. A partir de aquí que sea lo que quiera, es igual. Claro. Muy bien. Raúl, con respecto a esto mismo, pero claro, estáis hablando de personas concretas, de personas que se pueden reconocer en el documental, no hasta el extremo del último Darganeo. Pero ¿habéis, vuestros personajes han visto vuestro documental? ¿Han opinado sobre él después? Pues no han tenido ocasión de verlo. No. Cuando lo hemos estrenado, luego se ha metido por medio de la pandemia y tal, han visto algunos cachos y tal, pero también el problema era que no teníamos un doblaje adecuado, ¿no? Claro. Aunque el documental sí que se ha metido en la radiotelevisión portuguesa, pero allí no se... Claro, estamos hablando de unas islas aisladas en las que, bueno, sí que llega cobertura de teléfono y demás, pero no los canales de televisión. Queremos volver próximamente y bueno, ya sé que o sea, a lo mejor el año que viene y lo llevaremos con nosotros, sí, para podérselo mostrar. Eso, el retorno, o sea, ¿qué opinan los personajes? Claro, sí, estaría bien, sí. En el fondo, Espiello nació porque Sobrarbe era un territorio muy frecuentado por documentalistas y quisimos devolver un poco también este interés, ¿no? Dirigiéndonos a otros documentales de otras zonas y con otras problemáticas. Sí, es verdad, un poco lo que comentaba David, ¿no? Que al final cuando te metes en un proyecto de estos, casi que más que el resultado o la satisfacción que te pueda provocar a ti, eso es el no defraudar un poco a la gente que está participando, ¿no? Y que creas que lo que estás haciendo refleja bien, no traiciona, digamos, un poco la esencia, ¿no? De lo que has estado grabando, de lo que quieres transmitir allí sobre su forma de vida, ¿no? Entonces, al final sí como que te exige un poco tanto hasta terminarlo, si al final el proyecto se complica o, bueno, a la hora de tomar decisiones, ¿no? Y pensar siempre un poco respetando las historias de la gente. Claro. Alicia, ese es un tema que también te tiene que haber afectado a ti, porque tu documental es un poco coral en ese sentido, en cuanto hay opiniones de un lado y de otro, si se puede hablar de lados en este caso. Sí, sí.
bueno, algunos de los personajes nuestros sí que han visto el documental y están muy contentos y agradecidos. Otros prefieren no verlo porque prefieren no recordar aquellos hechos. No por el documental, sino porque prefieren, algunas personas lo sufrieron realmente y digamos, hubo un enfrentamiento del pueblo contra una de las familias. Esta familia que cuenta, ¿no? Que cuenta lo que sufrió, pues ya no quiso, prefiere no saber nada, ¿no? No saber nada de aquello. El bullying rural. Sí. A mí me gustaría comentar, hablar un poco del tema de la producción, de lo difícil que es esta profesión. Yo llevo muchos años, ¿no? Empecé, pues como todos, haciendo cositas, ¿no? Y hace años me decidí a hacer documentales porque es lo que me apasiona, pero esta pasión nuestra hace que nos lancemos a un poco al vacío, ¿no? Y eso que ya tenemos una experiencia, hemos tratado con televisiones y sabemos pues lo complicado que es, ¿no? Entonces yo apoyo la moción de lo que comentaba David, ¿no? Me parece, de decir que tenemos que hacernos fuertes porque la situación en que estamos no hay derecho. Hacemos las cosas a un coste muy barato a base de hacerlo todos nosotros, ¿no? Y claro, al final eso, el producto, si no se resiente, para lo que tú pretendes es continuar trabajando y cuesta mucho poder vivir. Yo no puedo, cada vez me arruino más, cada vez estoy peor, ¿no? Vas a las televisiones y lo que te ofrecen es una miseria. Y luego lo que decía el compañero sobre el material de archivo, y luego tú les pides un material de archivo y tiene el mismo coste que lo que te pagarían por pasarlo. Pero ¿cómo puede ser posible, no? Entonces, la situación es realmente dramática, porque además el nivel de las producciones que hacemos, yo creo que no se lo merece, porque son trabajos todos muy dignos, que son necesarios, creo yo, que son necesarios contar las historias, ¿no? Porque si no quedan en el olvido y ahí se pierde la memoria, ¿no? Si estamos aquí es por nuestra memoria, y nosotros los documentalistas lo valoramos, ¿no? Valoramos sobre todo eso, ¿no? Creo yo, ¿no? Y es terrible, ¿eh? Yo encuentro que la situación profesional nuestra es muy complicada, muy complicada. Es realmente un poco de locos. Yo, desde luego, contáis con todo mi apoyo personal por lo poco que pueda valer, pero estoy seguro de que, por ejemplo, un manifiesto sobre el tema podríamos trabajar en ello, podemos hablarlo. Desde luego, Sí. una cosa os pido, por favor, no os declaréis en huelga, porque no os tumbáis Espiello, que sigáis trabajando cada día, aunque sea con todas las dificultades del mundo. Estamos contentísimos de estar aquí. Vamos, yo estoy contentísimo de poder estar aquí en Espiello. Es una gozada estar con vosotros. Nos veremos este fin de semana. Sí. Caín, tú por lo que has contado, al revés, has tenido un apoyo importante de la gente detrás de tu documental y está gustando y está arrasando mucho, ¿no? Bueno, pues apoyo, al principio no lo tuvo, pero después bueno, la primera financiación me dijeron que, bueno, si conseguía el 20% de lo que me habían presupuestado, que se animaban, y sí que lo conseguí, eso sí que es verdad. Aquí, bueno, donde vivo ya hay muchas cooperativas y, bueno, siempre han tenido una sensibilidad pues, con estos temas, ¿no? Entonces, en eso sí que se animaron. Y luego ha sido como una bola, ¿no? No sé cómo explicarlo, ¿no? El estreno que hicimos fue tan catártico
bueno, fue como una onda expansiva, ¿no? Y claro, ahí, claro, yo he grabado a muchos Irrinchilaris, me he movido muchísimo por todo el País Vasco, ¿no? Entonces, toda la gente que fue al estreno, digamos, estaba muy diseminada, ¿no? No era solo mi familia y mis amigos, sino que era gente de todos los territorios, ¿no? Entonces, bueno, sí que fue como una buena propaganda, digamos. Pero bueno, sí que es verdad y apoyo vuestra moción también, porque bueno, yo he intentado, por ejemplo, que lo dieran aquí en la televisión autonómica de aquí y bueno, claro, las condiciones que me ofrecían eran, vamos, se reían a la cara casi, ¿no? Entonces sí que ha sido un proceso, digamos, donde yo he perdido muchísimo dinero, ¿eh? Hace que decir que sí tuve ese apoyo al principio, pero bueno, y luego pues el mundo audiovisual, que como os digo, yo soy profesor de niños, claro, es un mundo bastante caro, la verdad. Pero bueno, lo conseguimos sacar adelante y felices, ¿no? Pues que yo creo que en el fondo, pues este documental pone en valor, ¿no? Un grito, ¿no? Que yo siento que, bueno, se ha intentado folclorizar, ¿no? Y yo creo que la cultura popular, si es algo, es una unión, ¿no? Para ver y que nos ayuda a ver la realidad, ¿no? En cada momento. Y eso por una parte. Y luego yo creo que el Irrinchik, que siga vivo a día de hoy, bueno, es gracias a que, bueno, ha cambiado su funcionalidad, ¿no? Y cumple su función hoy en día, que no será seguramente la función que cumplía hace 50 años, pero sigue vivo, ¿no? Entonces, bueno, pues, un poquito de todo, ¿no? Luego, tú habrás perdido dinero, pero no has sido contracorriente. O sea, por lo menos te ha respondido el entorno. Bueno, no, sí, no, estoy feliz. Perfecto. Esa es una de las primeras finalidades, que los autores estén felices con estos documentales. Sí. Bueno, yo estaría aquí ahora hablando con vosotros, es una auténtica gozada. Me han dicho que a la media cortemos porque luego hay que subirlo a YouTube y en YouTube supongo que esto nos lo verá mucha gente. Querría que, bueno, dijéis vosotros algunas palabras al final. No sé, cualquiera de vosotros. Sí. No, o sea, nos agradeces a nosotros de seguir trabajando y nos pides, pero para nosotros también estos pequeños festivales que aparte de dar visibilidad, pequeños premios que se reparten un montón además, Espío y otros muchos, al final es un respiro impresionante, ¿no? Entonces se agradece también desde nosotros hacia estos festivales, hacia Espío y a todos los que hacéis esta labor, que también cuesta. También. Pues nosotros encontraréis siempre cariño y respeto. O sea, a vuestra obra, claro, estamos aquí 60 personas que vemos. Bueno, yo este año he visto más de 100 documentales y la verdad es que he disfrutado con ellos, la mayoría de ellos. Y bueno, por supuesto, los que estáis aquí es porque hemos disfrutado con vuestros documentales, ¿no? ¿Decíais? Yo estuve en Espiollo en el 2016. Puedo decir que para mí es el festival referente en España en estos temas, con una gente espectacular. Me trajo un recuerdo inolvidable de Espiello, lo pasé en grande y la nieve me lo permite, estaré ahí el fin de semana. Entonces, bueno, pues tendremos la ocasión de conocernos. Yo quería llegar a tiempo para tomarme un zumontano, que soy un amante del vino, y ver No Somos Nada, que soy un amante de la Polla Records. Y entonces, bueno, pues si la nieve me permite, estaremos ahí y hablamos. Pues perfecto. Supongo que a partir de mañana con muchos de vosotros nos encontraremos y con los que no, pues contáis con nosotros para todo. Un abrazo muy fuerte a todos, muchísimas gracias. Creo que ha sido una magnífica experiencia para todos compartir esta hora y media. Bueno, pues... Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Mañana... Es que ricasco. Ya ha salido del estamos. Adiós a todas. Adiós, hasta mañana. Gracias.